Hola, ¿cómo están? Hay un tema importante que voy a comentar. No es mi tema, de hecho es tema de todos nosotros, es un tema de nuestros ancestros. Y es que, y es que en parte las historias dan paso a lo que es la cultura que nos rige, que es la cultura griega. Da lo mismo si se es ecuatoriano, venezolano, peruano, colombiano, argentino, nuestra cultura es griega. Usted sabe, bueno, hubo una vez un rey espartano, se llamaba Leónidas. Los espartanos eran los mejores guerreros de toda Grecia, ya que desde pequeños se los iniciaba en el arte de la guerra. Y Leónidas, que era su rey, se enfrentó solo con 300 de sus soldados a Jerjes, el rey persa, que se decía ser semidios, que él tenía 1.000 millones de guerreros, miles de guerreros y se enfrentó solo con 300 ya que por temas políticos no les dejaron sacar a todo su ejército. Él, es más, incluso dijo, no, yo solo voy con mi guardia real, 300 guerreros, a dar un paseo. En realidad iba a enfrentarse a Jerjes. Entonces ahí lo tenemos, en la batalla de Termópilas, 300 contra miles. Y Leónidas ganó durante 3 días, tiempo suficiente para que en Atenas y en otras ciudades griegas rescataran los pergaminos, las artes, los conocimientos, las ciencias que hasta hoy en día usamos. Entonces nuestra cultura es griega. Pero el hecho es que Jerjes, después de derrotar a los espartanos, decide conquistar toda Grecia. Y es que claro, tenía el imperio persa. Actualmente el imperio persa es el territorio de Irán, Irak, que es un imperio antiguísimo, lleno de armamentos y oro. De hecho, son los descendientes de Perseo, este semidios que le cortó la cabeza a Medusa. También se dice que la cuna de la civilización, ya que en los libros sagrados como la Biblia, dice que Dios plantó el paraíso entre el río Tigris y Éufrates, que queda en el imperio persa. Entonces es un imperio antiguísimo que tiene millones de años, a diferencia de nuestros países que comparados con él son relativamente nuevos. Pero bueno, a lo que voy, Jerjes intentó invadir Grecia, conquistarla, y lo logró, pero esas guerras duraron mucho tiempo y se las llamó guerras médicas, hasta que un día pasó algo. Y lo que les voy a leer ahorita es de este libro, Alexandros, de Valerio Máximo Manfredi. Valerio Máximo Manfredi, que es el autor, no es un novelista, él es un arqueólogo. En su tiempo estudió a Odiseo y ahora es el turno de Alejandro Magno. Y cuenta esto. 4 magos persas subían a paso lento los senderos que conducían a la cumbre de la montaña de la luz. Llegaban de los 4 puntos cardinales, trayendo cada uno una alforja con las maderas perfumadas, destinadas al rito del fuego. Entonces 4 sabios persas iban, se iban a reunir a hacer un ritual, una ceremonia, para pedir por su pueblo, por su rey, conectarse. El mago de la aurora llevaba un manto de seda rosa, con matices de azul, y calzaba sandalias de piel de ciervo. El mago del crepúsculo llevaba un sobrevesta carmesí, jaspeada de oro, y de los hombros le colgaba una larga estola de viso, recamada con idénticos colores. El mago del mediodía, vestido una túnica púrpura adamascada, con espigas de oro, y calzaba unas babuchas de piel de serpiente. El último de ellos, el mago de la noche, iba ataviado con una lana negra, tejida con un vellón de corderos nonatos, constelada de estrellas de plata. Caminaban como si el ritmo de su andadura fuese marcado por una música que solo ellos podían oír, y se acercaban al templo con paso acompasado, recorriendo distancias iguales, aunque uno subía un repecho pedregoso, un camino de piedras, el otro andaba por un sendero llano, y los últimos avanzaban por el lecho arenoso de ríos ya secos. Se encontraron ante las 4 puertas de la entrada de la torre de piedra. Se encontraron ya en el castillo donde iban a hacer la ceremonia, el rito. Al mismo instante los 4, juntos, justo en el momento en el que el alba, el amanecer, vestía de una luz perlina el inmenso territorio desierto de la planicie. Se inclinaron mirándose al rostro a través de los 4 arcos de entrada y acto seguido se acercaron al altar. El primero en dar comienzo al ritual fue el mago de la aurora,
que colocó encuadrado unas ramas de madera de sándalo. Le siguió el mago del mediodía, que añadió en sentido oblicuo, diagonal, unas ramitas de acacia, formando pequeños haces, formando pequeños triángulos, casitas, así, con las ramas. El mago del crepúsculo amontonó sobre aquella base maderas descortezadas de cedro, recogidas en el bosque del monte Líbano. Por último, el mago de la noche puso encima unas ramas peladas y secas de encina de Cáucaso, madera castigada por el rayo y secada por el sol de las alturas. Acto seguido, los 4 extrajeron de las alforjas los sílices sagrados. Los sílices era como piedras, ya que en la antigüedad no se prendía el fuego con fósforos ni con encendedores, no, sino con la fricción de las piedras minerales, se generaba chispa o frotando palitos. Entonces, alforjas son maleta, pero los sílices vienen a ser estas piedras minerales. Ya. Hicieron saltar al mismo tiempo azuladas chispas en la base de la pequeña pirámide, hasta que el fuego comenzó a arder. Primero débil, tímidamente, pero luego cada vez más intenso y brilloso. Las lenguas rojas se tornaron azules y casi blancas, hasta que finalmente fueron semejantes en todo al fuego del cielo, al aliento divino de Ahura Mazda. Ahura Mazda. Así era como los persas conocían a Dios, como Ahura Mazda. De hecho, Ahura Mazda lo que quiere decir es Dios es luz. Como los autos Mazda, así, Ahura Mazda. Dios de la verdad y de la gloria, Señor del tiempo y de la vida. Solo la voz pura del fuego murmuraba su arcana poesía dentro de la gran torre de piedra. Ni siquiera se oía el respirar de los 4 hombres inmóviles en el centro de su inmensa patria. Los sabios, los magos, se quedaron en silencio, intentando percibir alguna señal, algún mensaje que venga del cielo o del fuego sagrado, divino. Contemplaban arrobados como la sagrada llama tomaba su forma de la simple arquitectura de las ramas colocadas artísticamente sobre el altar de piedra. Tenían su mirada fija en aquella luz purísima, en aquella danza maravillosa de luz, elevando su plegaria por el pueblo y por el rey, el gran rey, rey de reyes, el rey persa. Entonces estos magos fueron a pedir por su pueblo, por su rey, que se habían desviado políticamente, ya que en ese tiempo el imperio persa alcanzó tanto poder, tanta tecnología, que las personas ya no se entrenaban, ya no practicaban artes. Entonces, estos magos buenos fueron a pedir por ellos. El rey, que se encontraba lejos de ese lugar, en su sala, de su gran palacio, en la resplandeciente e inmortal Persépolis, en medio del bosque de columnas pintadas de púrpura y de oro, custodiado por toros alados y leones rampantes, el rey en su castillo lleno de oro, de estatuas, con sus toros alados. Leones rampantes quiere decir un león parado en 2 patas. El aire a aquellas horas de la mañana, en aquel lugar mágico y solitario, estaba calmado, tal como debía de ser, a fin de que el fuego celeste tomara las formas y los movimientos de su naturaleza divina, que siempre lo empujaba hacia lo alto para unirse con el empíreo, con el sol, su fuente originaria. Pero de golpe sopló una fuerza poderosa sobre las llamas y las apagó. Ante la mirada estupefacta de los magos, también las brasas quedaron convertidas en negro carbón. No hubo ninguna otra señal, ni sonido, salvo un fuerte chillido de halcón que ascendía por el vacío cielo. Ni hubo tampoco ninguna palabra. Los 4 hombres se quedaron estupefactos junto al altar, afectados por un triste presagio, derramando lágrimas en silencio. En aquel mismo instante, muy lejos, en un remoto país de Occidente, en Macedonia, una muchacha se acercaba temblando a las encinas de un antiguo santuario, con el fin de solicitar una bendición para el hijo que sentía moverse por primera vez en su seno. El nombre de la muchacha era Olimpia, como el Olimpo, donde vivían los dioses, pero ella se llamaba Olimpia. El nombre del niño lo reveló el viento impetuoso, que soplaba impetuoso entre las ramas milenarias y agitaba las hojas muertas a los pies de los gigantescos troncos. El nombre era Alexandros.
Y es así como inicia la historia de este nuevo hijo del sol, que ya no venía desde el gran imperio persa, ni desde estos magos buenos que pedían por el pueblo, ni del pueblo, ni del rey, no. Desde otro lugar, desde otro país, se alzó otro hombre, noble, digno, poderoso, que iba a cambiar el curso de la historia igual, iba a conquistar a los persas. Y hay una verdad que se esconde en estos relatos históricos, inspirados obviamente por Clio. ¿Quién es Clio? Clio es una musa griega, la gloriosa, que se encarga de inspirar a las personas para contar bien las historias, las grandes hazañas. ¿Y cuál es entonces el mensaje de esta historia, por decirlo así? Es que la verdad en ese tiempo ya no se encontró en el imperio persa. Todo ese poder, esa magnificencia, esa energía, ya no. La verdad se fue a otro lugar, a un país de Occidente, en Macedonia. A lo que voy con todo esto es que la verdad no es hegemonía de ningún pueblo, de ninguna cultura. No da de que no somos el pueblo elegido, de nadie. La verdad no es monopolio de nadie. Es más, la verdad es la que elige a los seres humanos, individualmente o en grupo, según como la verdad lo desee. Y es que es así. Entonces, no es que ninguna cultura, ningún grupito selecto, no es que nosotros tenemos la verdad. No, para nada. La verdad no es monopolio de nadie. Y es que es así. Bueno, y volviendo al libro de Alexandro se llama. Este libro no es tan difícil. De hecho, aquí hay 3 libros, no es que es solo un libro, no. Es una trilogía. Es El Hijo del Sueño, Las Arenas de Amón y El Confín del Mundo. Y Valerio Máximo Manfredi, como dije, un arqueólogo, y representa muy bien al personaje de Alejandro. Ya que digo esto porque, bueno, hay diferentes adaptaciones, ¿no? Al menos en las más recientes. En Netflix salió un documental de Alejandro Magno, pero completamente errado, en el sentido de que en la primera escena Alejandro Magno aparecía besándose con uno de sus soldados. O sea, no tiene nada que ver, Alejandro no era gay. Esta cosa de feminizar o desvalorizar a los personajes, a los personajes referentes, arquetipos que las personas tenían en la antigüedad y convertirlas, quitándoles el poder, cambiando el sentido de todo. No es lo mismo ese amor que se muestra ahí que el amor que puede existir entre amigos. Obviamente cuentan mal las historias, pero ya digo, Valerio Máximo Manfredi, arqueólogo, lo relata muy bien. De hecho, si me dijeran a mí un libro que todos los niños y jóvenes deberían leer, es este. Y narra de todo. Los amigos de Alejandro, cómo consigue a sus amigos. Él no es que era solo, así no. Él tenía sus amigos. Tenía a un Leónato, que era un nórdico. Eumenes, su mejor amigo. Festión, el sobrino de Aristóteles. La cosa es que en este libro se pueden ver esas actitudes, por decir. Esas frases también. Este libro está completamente rayado de todas las frases que dice. Entonces es bueno recordar esto, recordar estos personajes, tenerlos en cuenta, su vida. Por ejemplo, Alejandro Magno a los 16 años, un niño casi, bueno, joven, ya salió inició su marcha hacia conquistar Persia. Un niño que recién había perdido a su padre, había muerto ya Filipo, decidió conquistar Persia. Y los persas, bueno, confiados, porque ganaron a Leónidas, este espartano, dijeron, no, este niño no nos va a hacer daño, no va a hacer nada. Grave error. Alejandro se entrenó desde pequeño. Él decía siempre una cosa, que le enseñó su maestro Aristóteles, y era, uno debe hacer primero las cosas que le pide a su ejército. Y él era así, siempre se lanzaba primero. A diferencia de Darío, que es bueno contra quien pelea, que se encontraba siempre detrás de sus tropas. No, Alejandro siempre en la punta, siempre liderando. Se dice que cuando se estaba cerca de él todo parecía posible. Entonces, eso. Alejandro, un nuevo hijo del sol. Y nada, recordar que cada cierto tiempo llegan personas así. Él vino en el siglo V
100 años después de Leónidas, que fue quien salvó, también le dio tiempo de salvar a toda Grecia. Entonces eso, recordar estos personajes, tenerlos en cuenta, volver a estas artes, siempre entrenarse. En parte los persas perdieron porque no estaban entrenados ya. Su vida de lujos, solo se adornaban así, ¿no? Alejandro Magno y los macedonios eran guerreros. No necesitaban tantos adornos ni lujos. Solo vivían, peleaban, para alcanzar yo que sé, fama. O incluso solo el propósito de ellos era pelear, descubrir nuevas tierras. Ese impulso de vida. Bueno, entonces eso, recordar estos personajes son importantes para todos nosotros. Y eso, un libro bueno para tenerlo en cuenta. Eso nomás. Bye.